Mi nombre es Daniel Padilla, mis amigos y los colegas me dicen Dani y yo soy el director de la conservación. Soy urbanista por entrenamiento y en mi ocupación es trabajar en esto y vivo en Jacksonville, en Estados Unidos y he estado trabajando en la protección y en el urbanismo durante los últimos 7 años. El webinar del día de hoy es de gran aprecio para mí, mi trabajo y también la pasión que es la que nos lleva a estar aquí y la que hace que escojamos hacer esto. Voy a contarles algunos temas de logística que ya están en el chat. Vamos a estar grabando y compartiendo esto con ustedes para contarles un resumen. Si necesitan servicios de interpretación, por favor, busquen en la parte de abajo de la pantalla y escojan el idioma que quieran. Por favor, preséntense en el chat. Y si tienen alguna pregunta, utilicen la ventana de preguntas y respuestas y se les responderá. Bueno, hoy tenemos colaboración con un equipo que está haciendo los líderes para hacer la defensa de las ciudades, para tratar los residuos de manera de acuerdo y que hace que la circularidad sea una necesidad en nuestro entorno. Antes de saludar a nuestros invitados, voy a darles una revisión rápido de un programa colaborativo con las distintas ciudades del mundo. Siguiente diapositiva. Bueno, Urban Ocean es una iniciativa que acaba de ser implementada con The Circular Initiative, Cities, Resilient Cities y Ocean Conservancy, los tres logos que ven en la parte de abajo. Entonces, quiere hacer la transformación trabajando con los distintos socios. Antes de iniciar los problemas de Urban Ocean, yo quisiera darle la bienvenida a mi colega Malcolm Campbell, quien trabaja con la red de Resilient Cities, que está siendo nuestro anfitrión en el día de hoy, y quisiera que nos cuente un poco más sobre el trabajo que hacemos en Resilient Cities. Gracias, mi nombre es Malcolm Campbell y soy el gerente senior de este programa. Y eso en colaboración o participación con los gobiernos de las ciudades o las alcaldías, tales como el Ocean Program. Nuestra red es una líder, juntamos las prácticas, bueno, mejores prácticas a nivel global y trabajamos en colaboración para tener un futuro más equitativo y más seguro para cientos de ciudades en más de 46 o 47 países, 6 continentes. ¿Cómo operamos? Es que tratamos de darle poder a las distintas ciudades para que institucionalicen estas prácticas, para tener nuevas estrategias y que haya aprendizaje entre las distintas ciudades y oportunidades como esta para participar conjuntamente en áreas específicas. También impactamos con los programas como Urban Ocean y otros que estemos contándoles para la electrificación de las ciudades y también la salud pública de las ciudades. Y también hacemos ah, programas de inversión en las ciudades con distintos fondos, en comunidades resilientes para tener un impacto. Esa es más o menos la visión general de lo que nosotros hacemos. Gracias, Daniel. Te vuelvo a pasar el micrófono. Muchísimas gracias, Malcolm. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿por qué trabajamos en lo que hacemos? Primero que todo, trabajamos para atender a la atención de la polución con plásticos. En este momento vemos la cantidad de 11 millones de toneladas y se espera que para el año 2040 se pueda triplicar y aún antes. Entonces, al estar conscientes de este problema y estamos aumentando en ese sentido, todavía había una gran brecha para entender las soluciones a través de todo el mundo, viendo las prioridades, no solamente que las comunidades y también los gobiernos federales. Así que tenemos que detener esto, sobre todo con estas disciplinas, a través de mejorar la gestión de los residuos y reducir la cantidad de estos plásticos que se usan una vez, especialmente en entornos marinos, porque esto nos daña los estándares de vida y también nuestra salud pública y también se aumentan las emisión de gases de efecto invernadero. Así que la manera como hacemos esto es lo que les voy a mostrar en la próxima diapositiva. A través de una red de ciudades, que es Urban Ocean. Urban Ocean es un programa de acelerador que mejora el entendimiento de este desafío que nos da el plástico y también hace que se vea la situación de esto en las ciudades seleccionadas para tener estrategias y proyectos diseñados para enfrentar estos desafíos.
y luego mejorar la ciudad y la resiliencia de estas ciudades que participan con estos esfuerzos. Entonces, aquí vemos el plataforma para mostrar y compartir su conocimiento. Y como Malcolm dijo brevemente, esto va más allá de lo mencionado, porque como pueden recordar, Urban Ocean es bilateral la sociedad y tenemos ahí en piso aquellos a más de 9 países en Asia y Latinoamérica. Y dentro de estas ciudades hemos construido una red con los socios locales que trabajan con los gobiernos para reducir la polución causada por el plástico y cambiar como las comunidades piensan de los residuos para dar oportunidades a aquellos que ya están trabajando en el sector. Si se habla del sector del reciclaje u otros sectores que están tratando de encontrar otro camino hacia el futuro con otros métodos para poder pensar sobre los productos que van más allá. Si quieren aprender más sobre Urban Ocean, pueden visitar cualquiera de nuestras 3 redes, de nuestras 3 páginas, los enlaces que voy a compartir posteriormente. Cambiando el tema fascinante de hoy, ¿cómo podemos volver a pensar cómo nuestras ciudades se construyen para poder tener unas economías circulares? Bueno, es mi placer presentarles a la ONG que se llama Center for Zero Waste Design, que está buscando un futuro sin basura, donde los sistemas urbanos están creados en los ecosistemas para poder recircular en procesos, reciclar en procesos recirculares. Bueno, para esto vemos aquí a Claire Mifflin, que es una arquitecta que tiene experiencia en el diseño de edificios con los más altos estándares. Ella escribió las guías para la ciudad de Nueva York, para un proceso colaborativo. Y las guías sirven como inspiración para los desarrolladores para que las ciudades puedan alcanzar sus cero residuos y sus objetivos con este diseño. Entonces, como una profesional certificada, Claire encuentra esto en los sistemas naturales que aplica en el entorno natural y trabaja para desarrollar esas estrategias para poderlas introducir en los ecosistemas de los que somos parte. Entonces, ahora le pasamos el micrófono a Claire. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Como dijo Dani, soy arquitecta y diseñadora. Estoy en la ciudad de Nueva York, pero me encantan los océanos y tengo que decir que pude nadar esta mañana a propósito, así que eso les muestra que cuánto amo el mar. Y aquí hay que decir que están muy contaminados los mares. Bueno, esta presentación va a ser apartada y voy a empezar mirando cómo movilizar las ciudades de el uso de tierras de manera lineal a volverlas circular. Luego vamos a mirar el tipo de infraestructura circular que tiene que integrarse para poder tener esto en las ciudades. Vamos a mirar el compostaje en una escala urbana y por último miraremos cómo podemos recolectar los residuos en contenedores en vez de hacerlo en bolsas plásticas. Entonces voy a empezar con ir de lineal a circular. Bueno, las ciudades han sido desarrolladas en la economía lineal que esto representa para los residuos. Entonces, los materiales llegan a las ciudades, en aeropuertos o puertos y cualquier fabricación ocurre en las partes de estas grandes instalaciones y luego se las llevan camiones, en unos camiones más pequeños a los otros hogares y edificios en el centro de la ciudad y luego los residuos salen igual a las distintas estaciones o incineradores o lo que sea en esas áreas un poco más en las afueras de las ciudades y probablemente a rellenos sanitarios en las afueras de la ciudad. Si pensamos en eso como un mapeo, aquí tengo la ciudad de Nueva York, donde vemos a la derecha a Mumbai también, en la India, donde están las zonas de manufactura, también la parte comercial, en amarillo tenemos la parte residencial y pueden ver a estas zonas moradas y rojas generalmente están en las afueras de la ciudad, distantes de las áreas más centrales de las ciudades. Entonces es bastante claro por qué esto ocurre. Por la polución, desde luego, por el acceso a los camiones grandes, para poder mantener a la gente también alejada de esas áreas industriales. Entonces, eso más o menos concuerda con lo que estamos viendo aquí, con el flujo, donde vemos acá
que en el centro realmente tenemos la parte comercial y residencial de las ciudades, pero si pensamos en una ciudad circular, con una economía circular, realmente no hay mucha diferencia entre la material que entra y la basura que sale. Simplemente es el movimiento de los materiales y los productos que pueden reutilizarse de nuevo y de nuevo. Así que es un uso de suelos distintos. Se necesita una mejor distribución de las facilidades de las instalaciones para hacer la manufactura y el reciclaje, y eso tiene que pasar cerca a la parte comercial y residencial, porque esto es a una escala mucho menor. Así que necesitamos más de este tipo de trabajo para poder tener una zonificación de toda la ciudad. Y muchos de estos usos, como el compostaje, por ejemplo, están generalmente en zonas ah, de municipal. Aquí vemos este modelo municipal para el compostaje de la comunidad a escala de la ciudad, diciendo que esta pequeña compostaje debe estar integrado en nuestra zonificación. Esto podría ser para un mejor uso y esto nos sugiere que sería bueno. Y me encanta poder decir que Nueva York lo está haciendo, reduciendo sus emisiones, y esto nos permite ahora hacer el compostaje, que es un nuevo grupo de uso. Con el reuso, en la parte de aquí vemos el puente de Queens, en este barrio de Nueva York. Y esos son los cambios que realmente hacen posible poder llegar a tener circularidad. Vemos que hay espacios que no están bien utilizados, como por ejemplo aquí debajo de este puente entre Manhattan y Queens, donde vemos que el compostaje puede realmente integrarse en la ciudad. Y luego también para mirar el diseño de cero desperdicio o cero residuos, nos basamos más que todo en el reuso, no en el reciclaje, porque creemos en la circularidad y eso de verdad involucra minimizar el consumo. Entonces, al lado izquierdo tenemos el diagrama que nos muestra una ciudad muy buena en cuanto a cuánto reciclan y hacen compostaje. Si ustedes miran aquí, como el 90% de diversidad de reciclaje y el compostaje para hacer la disposición de residuos, podría ser así. Esto fue tomado de datos de Careers. Pero pueden ver que sigue habiendo mucho consumo al lado izquierdo y eso impacta enormemente la cantidad de materiales que están siendo desperdiciados, mientras que al lado derecho tenemos nuestro diseño para UN Habitat, para la ciudad en Corea, en Corea del Sur, donde decíamos que teníamos que reutilizar. Así que teníamos estos materiales reutilizables para todos los empaques de bebidas y todo esto. Casi que se puede hacer con todo, también con los muebles y con todos los bienes. Y si es algo orgánico, por ejemplo, se puede todo utilizar para el compostaje, como los alimentos o como fertilizantes. Entonces, la cantidad que ustedes tienen para reciclar y a disposición va a ser muchísimo menor y el consumo va a ser reutilizado enormemente. Así que así es el abordaje que queremos tener para lograr cero de residuos. Mucho más sencillo, mucho más barato y mucho más fácil de hacer localmente este proceso. Y también puede ser una maravillosa manera de que la comunidad participe apoyando esta estructura para reducir los impactos negativos de la basura. Entonces, vamos a mirar ahora cómo llegar a la circularidad en cuanto a la planificación de las ciudades. Y esto viene de nuestra campaña de alimentos y desperdicio en la ciudad de Nueva York. Eso se hizo para lograr cero residuos. Entonces miramos como el diseño. Entonces, primero miramos cómo se puede diseñar un ambiente urbano para poder tener estos flujos de materiales circulares. Luego el compostaje, para que también puede ser circular y muy bien enfocado en contener nuestros desperdicios y ponerlos hacer la contenerización, es decir, ponerlo en contenedores en vez de bolsas. Y luego vemos acá que la clave que muestra dónde estamos en nuestra presentación. Entonces,
¿Cómo podemos integrar la planificación para las entregas y los desperdicios? Pensamos que todo debe ser colocalizado tan rápido como sea posible para no tener, porque hay esta falta de distinción entre los distintos desperdicios. Entonces, estas dos cosas estarán juntas, así que esto tiene mucho sentido. Tener esta entrega integrada y la infraestructura de desperdicios en el mismo lugar o por lo menos en centros a una distancia cercana o en cuartos para hacer estos empaques. Bueno, voy a enfocarme en esta primero porque tenemos limitaciones de tiempo, pero siempre pueden mirar en la página web y también en el chat pueden escribir para tener más información al respecto. Realmente tener esto de manera integrada con una infraestructura integral para que los cuartos de empaque estén juntos a la parte de entrega. Es decir, si ustedes tienen sus paquetes que los ponen y se pueden reutilizar, entonces van a permitirles hacer eso con los pallets que se pueden reutilizar o lo que sea. Eso les va a ayudar también a mejorar su logística. Aquí tenemos una mirada de los espacios para las entregas, estos servicios que están más o menos en el mismo sitio residencial. Disculpo, perdimos el sonido. Sí, vemos aquí para llevarlo a la entrega también del correo a distintas horas cuando se puede hacer estos usos, porque en muchas ciudades la cantidad de congestión del tráfico es por los carros que se detienen a dejar cosas y también la recolección de desperdicios bastante difícil. Entonces, poder tener el uso eficiente de este espacio al lado de los andenes es importantísimo. Bueno, también hemos trabajado en lo que se llamamos el reloop o el rebloque para integrar estos sistemas donde se devuelven los depósitos de bebidas. Entonces, estamos tratando de integrar esto en las ciudades y cuando estos sistemas de devolución tienen un solo uso, como vemos a la derecha con las latas, también pueden ser reusables, especialmente cuando viene de una responsabilidad del modelo IPR, donde se tiene un PRO y una responsabilidad o una organización responsable que está a cargo de organizar las redes. Entonces, eso nos anima. Entonces, si es así, para tener el reuso de estos materiales, bueno, pueden implementar un sistema como el que vemos aquí a la derecha para hacer la disposición. Bueno, esto es algo común en muchas ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, el depósito no ha cambiado sustancialmente en 50 años, dan 5 centavos por botella, así que están pensando en aumentar este depósito para que funcione en una ciudad como la ciudad de Nueva York. Actualmente la mayoría de esto se hace en el sector informal, entonces estamos buscando a ver cómo podemos implementar un sistema que funcione para el sector informal, así como para los residentes que puedan también aprovechar esto. Entonces, es un enfoque bastante distinto cuando uno está en este contexto, cuando las personas simplemente están yendo en su carro a comprar a los supermercados. Estamos viendo cómo se funciona esto. Bueno, aquí vemos Manhattan con los distintos tipos de eso no importa si son los residentes o son las tiendas pequeñas, o cómo pueden ellos llevar estos desperdicios con unos sistemas de camiones que pasan rápidamente y cómo podemos integrar esto en la ciudad para que haya una mejor recolección de los desperdicios. Y también estamos de nuevo sugiriendo, como les dije antes, que haya como estos centros de acopio que se integren con estos pequeños centros. Entonces hay unas áreas donde uno puede parquear y hacer como la entrega de la última milla, ya sea a mano o en bicicleta, y algunas de estas en la ciudad u otros que están debajo de las autopistas elevadas, pero es el lugar perfecto para tener acceso y también para volver a tomar estos empaques. Así que tiene mucho sentido localizar esto juntos. Bueno, ahora tenemos
un conjunto de estrategias sobre cómo promover a las instalaciones para que puedan hacer el salvamento, la reparación y el reuso, promoviendo, por ejemplo, los alimentos o las bebidas reutilizables con una red o una infraestructura para las donaciones de comida. Por ejemplo, en el COVID hubo muchísimas cosas que, bueno, no se pueden desperdiciar o botar como residuos. Entonces, tenemos esto aquí a la izquierda, porque los impactos de reducir eso es enorme para nuestras ciudades. Aquí vemos los distintos puestos y estos son desechables de un solo uso y vemos el impacto que esto tiene porque vemos la basura en los espacios públicos, también vemos los animales y las distintas contaminación y cómo esto puede ir a las alcantarillas. Entonces hay políticas que pueden requerir que se utilicen una infraestructura reutilizable y mejorar esto. Entonces nos hemos enfocado, por ejemplo, en Singapur tienen el Hawker Center, donde todo tiene que ser reutilizable y puede haber algunas dificultades porque tiene que haber sitios para lavar. Entonces, cuando tenemos esto, bueno, había unos que tenían estos materiales reutilizables, pero no tenían cómo lavar. Entonces, compañías como McDonald's, con las políticas de Europa, por ejemplo, iban a tener unas exigencias mucho más altas para poder hacer esta reutilización. Entonces, en Aarhus, en Dinamarca, se dieron cuenta que es mucho mejor empezar con asegurarse que haya la infraestructura necesaria. Entonces, esto viene de nuestras personas de abajo se quejaron de que después del festival donde había miles de tazas de un solo uso, las lavaron al océano y crearon daños en la playa. Entonces, recolectaron esas tazas o esos contenedores o vasos y se los dieron a una compañía para que pudieran tener una red de estos productos reutilizables en el espacio público o en cafés que las pudieran ofrecer y también tener pues estas instalaciones para hacer el lavado correspondiente. Y bueno, ha sido un gran éxito porque lo utilizan especialmente en los festivales o ferias y para el uso diario. Y actualmente se utilizan y han podido reemplazar como el 10% de los materiales que tenían desechables anteriormente. No voy a entrar en detalles de estas estrategias, pero incluyen aquí un desarrollo de infraestructura para el flujo de estos materiales circulares, como vimos debajo del puente, y también en las instalaciones industriales donde se puede tener espacio para estos materiales que sean muy centrales, es decir, en la ciudad, para que, como les dije antes, la distancia también puede ser un problema y a menudo estos no son usos que hagan mucho dinero, entonces a los gobiernos les interesa tener espacios o zonas para que haya menores costos, entonces esto se hace de vital importancia. Y luego tenemos a escala menor, cuando vemos la recolección de residuos, cuando se hace la zonificación, entonces las compañías de recolección de basuras tienen contratos y entonces van a poder hacer que haya un más alto valor con el reciclaje. Y esto mejorará el sistema también. Hay cambios en las políticas a nivel de las ciudades, a nivel de edificaciones, para que haya diseños nuevos para tener un sistema circular mejor. Y la construcción también, vemos que el desperdicio en las construcciones es un tema bastante importante en este sentido. Bueno, ahora voy a seguir con la segunda sección de mi charla que trata del compostaje a nivel o a escala urbana. Yo firmemente creo que esto debe hacerse a nivel de la comunidad para que haya participación de las comunidades para que puedan separar los desperdicios y que hagan compostaje.
Una vez que la empieza a separar los alimentos, empiezan realmente a pensar sobre la basura mucho más, a los residuos, para el reciclaje y cómo pueden mejorar en términos generales. Y existen muchas escalas para hacer el compostaje a distintos costos para la ciudad. A nosotros nos gusta mirar el suministro en las. Estamos trabajando en guías y nos gustaría sugerir en muchas formas que haya colaboración con el compostaje de las comunidades para que también acepten un poco de el scrap de comidas, porque eso hace que la gente participa y realmente se vuelve un incentivo. Entonces hay que diseñar estas guías para que ayuden, para que sea eficiente el espacio y también para que no tenga ningún impacto negativo y que esto pueda realmente integrarse. También se puede hacer un incentivo para que la gente haga compostaje en cualquier espacio verde, es decir, que haya oportunidades educacionales y de voluntarios. Entonces sí, puede ser una escala muy distinta como el sitio, como vemos aquí, en una escuela, en un jardín. También aquí con los voluntarios que vienen a ayudar, de pronto en el mercado también, o de pronto con la recolección municipal, como las distintas fotos que vemos aquí en el desarrollo de Estados Unidos, puede ser también a nivel de la alcaldía o municipal o procesamiento a escala mediana. Y desde luego esto representa distintos costos para la ciudad, pero va a haber un equilibrio entre la participación o el compromiso haciendo que la comunidad lo haga y también que sea muy conveniente para aquellas personas en general. Nosotros realmente creemos que el compostaje y el uso de esto hace que la tierra mejore. Entonces va a enriquecer el entorno y los suelos que cada vez se degradan más a nivel mundial y también es mejor para que haya relaciones sociales y mejorará entonces a la sociedad con cosas tan tangibles que la gente puede hacer y eso nos da mucha esperanza. Entonces vemos cómo podemos asociarnos para tener planes de resiliencia. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene algunos objetivos que tienen que ver con limpiar el aire y hacer un poco de evitar este calentamiento en la ciudad, en la infraestructura, para que el trabajo y con nuevos proyectos de desarrollo, con la arbolización de la ciudad. Entonces, vemos aquí que hay problemas también, algo que hace la municipalidad, pero cuando hay el espacio y una infraestructura verde, cuando hay arbolización y parques, hay que hacer que la comunidad los mantenga. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer, porque pues es muy difícil que el gobierno o que la municipalidad haga todo el trabajo. Entonces es importante que la gente también haga este mantenimiento y el compostaje es una manera maravillosa para hacer esto. Entonces miramos cómo se puede utilizar localmente y cómo también se puede tener la agricultura urbana en los techos y en toda la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia están trabajando con el compostaje comunitario y la combinan con arena, lo cual hace que haya este producto, porque bueno, esto también hay una escasez de arena y es costoso, pero entonces lo pueden utilizar para hacer vidrio y hacen unas ventas. Aquí, por ejemplo, en Seúl, vemos aquí los jardines que tienen en los techos y la tierra se vuelve maravillosa. Ella también está utilizando el desperdicio orgánico, lo cual se logra
con ayuda de de la municipalidad. A menudo vemos que se utilizan los residuos de comida para gestionar los digestores y deshidratadores para poder hacer el compostaje y luego añadirlo como fertilizante a la tierra. Y otra cosa que no debemos olvidar es cómo va a ser mucho más saludable jugar y trabajar con el compostaje. Hay un estudio en Finlandia que en 28 días que los niños trabajando con estos sitios saludables mejoraba también y ellos estaban sembrando vegetales y hacían una alimentación mucho más saludable con los minerales y todo esto necesario para la salud. Y luego, además de estos beneficios, hay muchos beneficios de la salud mental y de la resiliencia cuando las comunidades se juntan para hacer esto. Yo podría estar días hablándoles de los beneficios del compostaje y tengo una diapositiva más que nos muestra cómo estos compostajes pueden ser utilizados para los jardines, porque muchas ciudades gastan billones de dólares en infraestructura para infiltrar y para detener esta agua lluvias, como vemos aquí en las fotografías. Entonces el compostaje puede ayudar en estos espacios verdes para que ya no haya tantas inundaciones en estas zonas verdes y hasta el 80% de esta tierra puede ah, servir. Vemos aquí que aquí va a haber una lluvia de 10 centímetros. Vemos aquí después de una lluvia fuerte que muestra cómo si no hay el compostaje en este parque, pues entonces se va a inundar. De pronto se puede combinar con unos árboles para que esa agua realmente se pueda ah, eliminar, es decir, que pueda ser absorbida. Y vemos que esto puede hacer mucho daño cuando no se filtra realmente. Y esto desde luego funciona como esponjas y entonces va a ayudar a que no haya inundaciones. Y también hacer el compostaje para los árboles de las calles pueden reducir el calor, el calentamiento y también darnos un aire más limpio y sin polución. Esto puede ayudar y bueno, van a tener ahí el enlace donde ustedes pueden ver esto más en detalle sobre cómo el compostaje puede realmente ayudar a sus ciudades. Ahora, en esta sección final, vamos a mirar la contenedorización de los desperdicios. Y pueden mirar aquí por qué, porque en la ciudad de Nueva York nuestros desperdicios se ponen en bolsas. Así que hay montañas de estos desperdicios en las ciudades que pueden tener esto y de pronto el camión se demora media hora. Este es el distrito financiero. Imagínense el tiempo de llevar esto a el camión a mano. Entonces la gente está frustrada. Tener que recoger estas bolsas simplemente no es un sistema bueno. Y hemos estado abogando desde que tenemos estas guías de cero desperdicio para poder hacer esto en contenedores en la ciudad de Nueva York, porque si no, pues no va a ser un sitio agradable para uno estar tomando sus alimentos en un restaurante. Bueno, la ciudad está empezando a mirar a esto. Bueno, y esto solamente va a ser hecho para la basura. Vemos que esto pues va a ser una reducción de volumen y diversión. Entonces queremos que el abordaje sea de promover este uso y cuando ya se hace, a estar seguros de que se haga de cierta manera que pueda separarse lo que es el desperdicio a reciclar y aquel a reutilizar. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer. Podemos promover el uso de equipo en sitio. Singapur, por ejemplo, tiene esto porque compran a los sobrados de alimentos, entonces se reduce el volumen. También se puede promover el uso de equipos para hacer este, este desperdicios de manera compacta y también reducir
el impacto que tiene los cartones, digamos, y también hay que tener esto con lugares de recolección de basura que sean centrales. Bueno, aquí miramos algunos de los principios en que verdaderamente creemos que son necesarios para separar de una mejor manera los residuos, para poder también hacer su disposición de manera correcta. Hay un sitio central en la ciudad donde todo se puede hacer conjuntamente como en los edificios residenciales. Y si ustedes no están, por ejemplo, en Nueva York, cada piso del edificio tiene el sitio donde puede hacer que haya basura en su piso y usted tiene que llevar esto cuando es de reciclaje a la parte del sótano, digamos. Pero es bueno centralizar esto. Entonces hay un plan para hacer la disposición y la separación y tener esto de manera central le permite a usted ver a sus vecinos y dice, ah, mira, él está haciendo el compostaje y tú les puedes hablar a ellos de modo que se vuelve un componente social alrededor del reciclaje y la separación de desperdicios. Así que eso hace que haya una disposición mejor de los desperdicios. Por ejemplo, como en las oficinas, hay como una estación central, como vemos en la fotografía, entonces hay una mejor separación y los ocupantes van a tener que hacer que su personal tenga suficiente espacio para mantener estos desperdicios una vez que la recolectan y luego mirar a la disposición. Es decir, es importante hacer que estas edificaciones o estos edificios hagan la planificación para poder separar estos residuos, contribuyendo también a la municipalidad, que es la que se encarga de esto a una mayor escala. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que esto de la contenedorización debe ser para la basura propiamente y hay que hacerlo para que las personas tengan la oportunidad de o sea, se les da la guía y hay muchas maneras de hacer esto. Uno necesita garantizar que si los desperdicios estén tanto tiempo como sea en la edificación, bueno, hay que mirar, por ejemplo, la flota de camiones y cuánto hay que arreglarlo o aún comprar nuevos camiones, lo cual sería costoso. Pero hemos trabajado mucho en este tema de la contenerización en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero para ver cómo las otras ciudades hacen esta y recogen sus desperdicios en contenedores. Pero en ciudades de gran densidad hay un problema grande con distintas soluciones, desde luego para distintas formas o distintos problemas. Entonces, a la izquierda podemos ver en la ciudad de Viena, en Austria, que tienen estos contenedores para hacer reciclaje y estos están permanentemente en la calle. Algo de sus basuras y cartón se recolectan dentro de las edificaciones y en la calle tienen los metales, alimentos, ropa y este tipo de desperdicios. Y a menudo vemos estos sistemas de compuestos que son muy convenientes para la disposición, pero vemos que están colocalizados y cercanos. Bueno, lo bueno de esto es que el mismo camión simplemente por detrás toma esto y puede tomar a aquellos de dos o de cuatro ruedas de estos contenedores grandes y los pueden de una vez colocar en el camión de recolección de basura. Vemos aquí en Viena estos bins que tienen cuatro ruedas. Bueno, no requiere de gran mejora y puede ser muy útil con estos bins permanentes y puede haber control de acceso así.
se puede utilizar una tarjeta para hacer esto. Y esa es una gran solución. Otro método que es muy común en Europa y Sudamérica son estos contenedores que se llenan por el costado. Aquí vemos en Nueva York, estos son los camiones de saneamiento y aquí vemos cómo se ven desde la calle. Vemos que estos son mucho más baratos, pero desde luego hay menos espacio entre ellos. Y el tema del llenado de costado es que hay que tener este tipo de camiones, así que se vuelve un poco más complicado cómo se hace la rutina y los camiones que se requieren para poderlo hacer con esta carga lateral. Estos son un poco más costosos, más eficientes y bueno, también pueden tomar materiales como vidrios. Entonces, hay muchas opciones si se va a mejorar su flota de camiones. Bueno, a veces se pueden utilizar los ya existentes y simplemente se les añade el sistema para poder hacer esta recolección. En Nueva York, por ejemplo, están comprando nuevos camiones para hacer la recolección de forma lateral, como vemos en la fotografía. Nosotros creemos que de verdad deben utilizarlos. Usan para los edificios grandes, pero yo diría que sería para los más pequeños, para poder estos artículos con dos ruedas, porque de verdad puede dañar la visualización. Miren que esto no hay espacio para utilizar esto, entonces casi que están ahí en el andén, haciéndolo difícil de andar. Y vemos lo que se está haciendo para poder tener estos contenedores para todo tipo de basuras y así entonces las personas van a poder utilizar los andenes para ya sea caminar o comer, etcétera. Este es de los trabajos que estamos haciendo con la ciudad de Nueva York que sugiere cómo esto puede ponerse en contenedores con distintas densidades y formas diferentes para mejorar y poder tener circularidad. Esto es lo que les acabo de mostrar, que en vez de tener esto contenedores en las andenes pueden ponerse más hacia la calle. Aquí, por ejemplo, cuando hay edificios de 20 150 unidades, es decir, más pequeños, se requiere que estas bolsas grandes o pesadas sean llevadas a 6 contenedores permanentes. Y vemos cuál puede ser la solución cuando se utilizan estos bins que tienen 4 ruedas, como les conté anteriormente, que pueden ser utilizados para entregas que van directamente del chute al camión. Y esa podría ser una solución. Entonces, nuestro abordaje o nuestro enfoque en esto es primero tener espacio en el edificio si lo tiene. Y si no es así, como por ejemplo este tipo que normalmente no lo tiene, entonces se coloca en la calle, pero hay que ser muy eficientes en cuanto al espacio, si se puede. Y para lograrlo, tienen que ajustar los horarios de recolección. En las ciudades con alta densidad, pues se debe hacer más frecuentemente. Y si se recolecciona, por ejemplo, los residuos de comida, entonces se puede hacer que haya el incentivo porque hay el problema de los malos olores, etcétera. Entonces, mirar cómo se puede tener un balance en las cosas que deben hacer. Y luego, mirando cómo integrar esto con los streetscape, la forma más costosa es tener estos contenedores de desperdicio compartidos en la calle o debajo del andén. En Ámsterdam y en Europa en muchos lugares hay, pero es una solución bastante costosa. Y una cosa que no es tan costosa es tener una recolección de desperdicios centralizados. Entonces, algunos desarrollos en la ciudad de Nueva York cuentan con esto, donde el desperdicio es como la entrega de la última milla que se hace a mano. Empujan el desperdicio con un contenedor que tenga ruedas y vemos que en las ciudades pequeñas esto también funciona. Por ejemplo, en Roanoke, en el estado de Virginia, ellos hacen esto porque querían tener estos para sacar los residuos de los restaurantes del centro, entonces los restaurantes podían llevarlo a este contenedor con ruedas en cualquier momento. Y esa es una solución de un costo menor.
Y luego integrar estos sitios para hacer el drop-off, es decir, donde uno puede llevar todos los desperdicios de comida o lo que sea para poder integrarlo. Bueno, hay una encuesta que se va a hacer. Yo les he dado una visión general de las tres categorías y me gustaría saber si les gustaría más información sobre cualquiera de estos tres temas. Podríamos tener otro webinar si alguno de estos temas son algo de que ustedes quieran ver más a profundidad. Voy a esperar un momentico para que contesten esta encuesta y luego tengo dos diapositivas finales y estaremos dispuestas a contestar las preguntas que tengan. Entonces, sí, pueden poner cualquier pregunta que tengan en la parte de preguntas y respuestas y en el tiempo que nos quede trataremos de contestarlas. Entonces, ¿qué temas les gustaría ver más en detalle? La infraestructura circular, el compostaje a escala urbana o la contenedorización de los desperdicios. Bueno, y mientras terminamos esta encuesta, voy a, a contestar las preguntas. Ah, perdón, voy a repetir esto. Lo que se me ocurre a mí es que la circularidad afecta la forma urbana de nuestras ciudades de tal manera. Entonces, esto es como se ve una ciudad lineal. Esto es por mi barrio. Vemos acá los distintos, estos centros donde vemos los desperdicios. Por ejemplo, aquí en FedEx está recogiendo y dejan toda esta basura. Y eso es como se ve una ciudad lineal. Pero si podemos tener una ciudad más circular, entonces esto se va a transformar. Si los camiones no tuvieran que ir a todas partes, en vez de eso tenemos como la entrega de la última milla, donde se hace en bicicleta o caminando. Entonces, eso realmente va a impactar nuestras ciudades porque las calles se van a poder ver así, para que los peatones realmente puedan tener un mejor espacio, porque no se requiere tener tanto espacio para los camiones. A lo mejor estas personas pueden llevar el desperdicio al final de la calle y entonces se hace que la gente participa. Porque no se puede llegar a circular si realmente no hay la participación seria de las personas. Entonces, incluir a la gente para que hagan todos estos procesos o cosas tan tangibles que tienen sentido para las personas y eso nos da esperanza. Y eso tiene como una especie de efecto de círculo virtuoso. Las bibliotecas, por ejemplo, invitan a las personas a que hagan esto. Y esta es la clase de ciudad que nosotros queremos. Y aquí voy a terminar mi presentación y me imagino que hay un par de preguntas que podemos contestar. Muchísimas gracias, Claire. Sí, hay una pregunta sobre los utensilios desechables, sobre la calidad del compostaje también que producen y qué tanto se pueden hacer el compostaje con eso. Sí, puedo contestarles de que hay a las certificaciones BPI, esos utensilios desechables son un problema y recientemente se vio el PFAS, que es decir, tienen que ser hacerlos con estos materiales tiene PFAS, que son unos químicos, y entonces eso es un problema para la ciudad. Entonces muchas de las instalaciones para hacer esto no aceptan esto porque no quieren tener ese problema de ese químico. Algunos países también están dejando de utilizarlos. Y si uno no acepta, se pueden hacer compostaje con ellos. En la ciudad de Nueva York tenemos un sitio donde hace que todos los proveedores de esa isla utilicen BPI, o sea, que utilicen estos productos que sean desechables. Y hay una organización que se encarga de manejar esto y lo hace en el compostaje. Y de verdad que el compostaje es de buena calidad, pero hay muchos estudios. Por ejemplo,
del estudio de Wings que mira cómo utilizamos estos productos que se pueden hacer en el compostaje. Entonces, ha habido charlas y hemos estado hablando con los proveedores de estos materiales reutilizables y en general vemos que hacer esto, por ejemplo, en las universidades vemos que se va a reducir el costo. Desde luego utilizan el servicio reutilizable para poder hacer esto en estos contenedores y se ahorran el 50% del costo. Porque desde luego estos productos que se pueden hacer compuestos son costosos. No es tan valioso realmente. Nadie dice dame más compostables porque ese es un problema para ellos, pero podría hacerse. Y la otra cosa es a nivel municipal, si ustedes están haciendo como un tamizaje de esto como se normalmente se hace, hay que sacar los plásticos y los contaminantes. Ellos no van a decir que esto se puede hacer así que cada contenedor es observado y va al relleno sanitario y pues el sistema de descomposición de esto no es bueno y entonces se vuelve otro problema muy serio. Sí, yo añadiría que realmente queremos pensar en cómo podemos cortar esto del reciclaje lo más posible. Y la otra cosa a considerar también son las emisiones, porque son muchos factores, aún con estos utensilios que se pueden ir al compostaje, pero entonces hay que buscar la manera de que esos residuos se reduzcan y las emisiones también van a seguir siendo un problema, o sea que hay que tratar de reducirlos. Sí, y bueno, es mucho más simple y más barato también, porque no hay que hacer la recolección de todo eso, pero es un cambio en el sistema lo que necesitamos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tenemos algunas preguntas. Hay una en el chat de Sócrates, quien menciona que esencialmente en todos los contactos, esto es más prevalente, entonces en Estados Unidos y en la mayoría de las partes del mundo hay que hacer estos nuevos desarrollos. Entonces, ¿cómo podemos pensar en la economía circular y los flujos circulares para los materiales en lugares que no tienen la densidad ah, o el beneficio de la densidad? Bueno, yo creo que es una forma similar de pensar en eso, solo que no se enfoca tanto en el tema espacial. Como diseñadores, simplemente tenemos más espacio disponible, por ejemplo, en las escuelas, o se puede hacer el compostaje casi que en el patio, y eso tiene desde luego muchas ventajas en ciertos aspectos, como el compostaje, pero en términos de compartir estas otras cosas, yo diría que la colocalización es el tema principal, es decir, hay que colocar las cosas donde la gente pueda tener esto asequible. Es lo mismo con el tema de colocacionar las cosas para tener circularidad, pero es decir, tener a una escala mejor distribuida. ¿Yo estoy de acuerdo? Yo vivo en una ciudad que no es tan densa y cuando lo pienso, sí hay como un apalancamiento de eso, digamos, es distinto a lo que pasa en una ciudad como Nueva York, de alta densidad, cualquiera de estas ciudades tan grandes. Porque hay una variedad de proveedores y uno puede ver quién puede hacerlo, es decir, como una carrera hacia la circularidad. Nosotros sí vivimos algo que es análogo a eso en la parte de South Miami Beach, en Estados Unidos, donde tratamos de ver cómo podíamos hacer que los proveedores o cuáles eran los materiales que estaban trayendo a la ciudad para poder hacer una fase de eliminar estos plásticos. Y eso funcionó efectivamente. Yo diría que esa es parte de la solución. Otra pregunta que realmente tiene que ver con cómo usted hace que la gente se comprometa o cómo participar y volverse parte, no solamente con los canales de comunicación municipales, sino como un contrato social para las personas que viven en estas ciudades y a través de ese compromiso, cómo reducir la contaminación, aparte de los avisos o cosas que sean necesarias para que esto funcione y se pueda reducir la contaminación. Sí, me encanta esa pregunta sobre la participación o el compromiso y tener todas estas historias que se cuentan y los avisos.
Me encanta como esto pues, son los programas casi que artísticos, ¿no? En San Francisco, por ejemplo, y otras ciudades tienen esto con sus departamentos de residuos, donde hay un artista que está trabajando con hacer que haya el compromiso de los residentes, todas estas historias que se cuenten y cualquier cosa que genere y motive la creatividad de las personas para que vayan a buscar la circularidad es importantísimo. Yo les estoy compartiendo lo que en lo que yo estoy trabajando como arquitecta y diseñadora, lo que estamos haciendo acá desde nuestro punto de vista, pero simplemente es una parte muy chiquita de este rompecabezas. Entonces, la parte colectiva es igualmente importante para que la gente haga cosas increíbles, por ejemplo, en Nueva York, y hacer que la gente haga su compostaje por sí mismos. Hay tantas maneras distintas de hacerlo. Y luego yo diría que la segunda parte de tu pregunta, Daniel, tiene que ver con el tema de las etiquetas y los avisos. Y yo creo que hay formas de comunicar. Me parece que es algo clave para que la gente coloque las cosas en el contenedor correcto y hay que hacer que la gente participa. Porque pues, es muy bueno poder comunicar lo que funciona bien y si hay algo bien diseñado, me parece que es muy bueno replicarlo y hacer que las personas hagan las cosas correctas. Es decir, todo esto hay que unirlo de esa manera que la gente participe de la manera correcta, que sea claro qué es lo correcto y poder hacer una mejora en este sentido. ¿Hay otra pregunta? Y bueno, tenemos que ver con los cambios de política. Uno de los problemas de las tasas de contaminación es que hay un número infinito de materiales distintos. Hay cosas que tienen que reciclarse, hay otras cosas que son orgánicas, etcétera. Así que hay que mirar las políticas de zonificación municipal. ¿Cómo has visto que esto funcione mano a mano para reducir la contaminación, trabajar en el lado de los plásticos y mirar cuáles son los materiales que la ciudad puede realmente manejar y luego unir todo esto para ver cómo la zonificación puede ayudar a hacer la estrategia en estos sitios de mayor o menor densidad para ver cuáles son las políticas a seguir? Bueno, sería maravilloso poder hacer las políticas de esa manera. Yo pienso, obviamente, que estos materiales como IPR, por ejemplo, hacen que estas personas responsables de esos empaques tengan mucho sentido y si se pueden combinar con a un asesoramiento para que hagan una mejor disposición de esos residuos químicos, por ejemplo. Es importante y eso ayudaría mucho porque tienes razón, hay tantos materiales tan distintos y tan complicados a saber qué es lo que va en el contenedor correcto. Entonces uno espera que la gente pueda hacerlo de manera perfecta, pero hay que hacer algunos cambios aguas arriba, digamos. Entonces hay que empezar con sistemas cerrados, por ejemplo, en las zonas de comidas, en los centros comerciales o los estadios, es decir, que se comparta para trabajar en un sistema a escala cerrada y luego ya pasarlo a escala del barrio, digamos. Entonces, hay que reducir la eliminación de distintos materiales y es muy difícil hacerlo, pero desde luego hay algunas políticas que van a funcionar. Y para que la gente también esté motivada para poder hacer esto de una manera más fácil, especialmente con la disposición de los residuos a nivel de ciudad, desde luego, y luego hacerlo a nivel nacional. Sí, eso es un problema que vemos en las distintas ciudades, es decir, la diferencia entre la escala nacional y lo que la ciudad quiere hacer. Entonces, desde luego, el tema es gestionar esta infraestructura de reciclaje y de disposición de residuos. Bueno, hay ejemplos de esto que nos mostraste de los vasos, ¿eran de plástico o de metal? Ya ni me acuerdo cuáles fueron los que mostré. Ah, los de ojos, sí, eran plásticos, sí.
Sí, esos serán de plástico, aquellos de Dinamarca. Bueno, Claire, con eso vamos a cerrar este webinar. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Agradecemos su asistencia y a Claire, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tu conocimiento y el trabajo que estás haciendo. Por favor, sigan pendientes de más información y tengan un maravilloso día.